Bien, pues iniciamos con el tema 1.6. Le vamos a llamar funciones integrables. Funciones integrables. Lo que vamos a hacer en toda esta sección, como se darán cuenta, la primera parte del curso es la más importante y la más larga en cuestión de resultados teóricos. Después vamos a centrarnos un poco más en la parte práctica, pero por ahora esta primera parte es muy importante porque cuando lleven cálculo 4, muchas de las cosas que ya se están aprendiendo acá tienen su generalización directa. Entonces, si uno entiende los conceptos para cálculo de una variable, entenderlos para más dimensiones se hace un poco más simple. Entonces, vamos a usar lo, el criterio de Darboux-Riemann para demostrar la integrabilidad de una amplia variedad de funciones. Y como vimos en algunos ejemplos, nos pudimos dar cuenta que cuando revisábamos una función continua, encontramos que era integrable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar que efectivamente si una función es continua en un conjunto compacto, entonces va a ser integrable. Y también vimos algunas funciones que eran monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes y también vimos que eran integrables. En general vamos a demostrar también ese hecho, que si una función es monótona, entonces va a ser integrable. Entonces para eso, antes de cualquier cosa vamos a definir lo que va a ser el máximo y el mínimo de una función. Digamos, esto no debería ponerlo acá, pero porque es una definición que se da en cálculo 1, pero a manera de recordatorio yo creo que está bien tenerla a mano. Esta definición dice que si f es una función definida, vamos a decir, en un conjunto de subconjunto de R en R y y existe un punto x0 en el dominio tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para toda x en el dominio, entonces f de x0 va a ser el máximo de f en d, y eso lo vamos a escribir como f de x0 igual al máximo en el conjunto d de la función f de x. O también se puede poner como máximo de la función f de x tal que x pertenece al dominio de la función. Y si, si existe un x prima, vamos a decir, en d tal que f de x prima es menor o igual que f de x para todo x en el dominio, entonces la función, bueno, f, la función evaluada en x' es el mínimo de f en el dominio de la función. Y este mínimo lo podemos escribir como f de x' igual al mínimo sobre d de la función f de x, que es el mínimo de f de x tal que x pertenece a d, eh, para poder manejar distintas notaciones. Entonces, geométricamente, vamos a entender un poquito la definición que creo es bastante clara, pero
Nunca está de más poner un diagrama. Entonces digamos que tenemos esta función así. Entonces tenemos este punto A, este punto B. Digamos que el dominio de en este caso es el conjunto AB. Y tengo esta función que estoy pintando continua de nuevo solamente para efectos de entender el concepto intuitivo. Lo que nos dice la definición es que si existe un x0 en el dominio, en este caso sería este, un x0 tal que f de x0, que es esto, es mayor o igual que f de x. En este caso, como la función es continua, ese f de x0 siempre está por arriba de cualquier punto en la gráfica de la función f de x, que es esto que está aquí. Entonces, este es el máximo de la función en este intervalo. Digo, podría ser que la función no fuera continua, que aquí tuviera un huequito y estuviera definido aquí. Entonces, en este caso, el f de x0 sería estrictamente mayor que cualquier otro valor de la función f de x en ese intervalo de. Y si existe un x', que en este caso sería este, tal que f de x' es menor o igual que f de x para todo x en d. Entonces aquí de hecho es igual, es mayor y es igual en este punto solamente. Entonces para todos estos puntos la f de x' es mayor que la f de x y en este punto justamente coincide porque la función no es continua, pero podría ser que este punto estuviera por acá. Entonces sería estrictamente mayor en todos los puntos, para todos los puntos de f en el dominio. Y por supuesto también podríamos hablar de mínimo relativo, máximo relativo, etcétera, etcétera, pero eso fue un tema que se discutió, que discutieron ustedes en sus cursos de cálculo 1 cuando revisaron el concepto de máximos y mínimos. Ahora bien, hay un par de cosas que hay que recordar para poder hacer la demostración más simple. Una de ellas es la continuidad uniforme. De nueva cuenta, este es un tema que debieron revisar en cálculo 1, pero por supuesto también depende del nivel de profundidad con el que lo vieron. Si tienen alguna duda, yo voy a dejar el enlace a un video que no hice, que hice hace tiempo, donde, donde explico qué se entiende por continuidad uniforme. Entonces voy a dejar el video ahí, que no es parte del curso, pero que si alguien por alguna razón no vio esto, eh, pueda revisarlo para entender mejor lo que significa. Entonces, la definición de continuidad uniforme lo que me decía era que f es uniformemente continua en un subconjunto de R, si solo si para toda epsilon mayor que cero existe un delta que depende de epsilon mayor que cero tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para toda x1 x2 en el dominio. Por supuesto, hay una definición en términos de bolas, hay una definición topológica de esto, pero no la vamos a ver. Con esta definición que tenemos aquí es suficiente. Después se demostró, debieron haber demostrado un teorema que se llama el teorema de Heine-Cantor. Heine-Cantor.
Y ese teorema lo que dice es que si K es un subconjunto de R que es compacto, tal que K es compacto, recuerden la definición moderna de compacidad, que quiere decir que para toda cubierta abierta existe una subcubierta finita. Eso también deberían haberlo revisado en cálculo uno y si no lo revisarán en cálculo 3. Pero esta hipótesis es muy importante porque si el conjunto donde se está revisando la continuidad no es compacto, entonces no se va a cumplir el teorema que voy a poner a continuación. Entonces, tal que K es compacto y si F definida de K en R es continua en ese conjunto compacto K, entonces F es uniformemente continua en ese compacto. Y bueno, se revisan el video que les voy a poner ahí. El ejemplo clásico es poner una parábola definida, por ejemplo, de cero a los reales en un intervalo así. Y en ese caso, creo recordar que mostramos que la función, aunque era continua, no era uniformemente continua, pero si se restringía el intervalo a un intervalo cerrado, que sería un intervalo compacto, en el caso de los números reales, por el teorema de Heine-Borel, entonces ahí la función iba a ser uniformemente continua también. Bueno, si tienen duda, perdón, si tienen duda y les interesa aprender y si no vieron esto, bueno, pueden revisarlo ahí. Eh, entonces voy a poner aquí como una observación, solamente para tenerlo presente, que si K no es compacto, eh, entonces ser continua no implica, no necesariamente implica ser uniformemente continua. Y el contraejemplo sería esa parábola que les mencioné, que pueden ver en el video. Entonces, ¿qué más? También vamos a necesitar uno de los teoremas fuertes que vieron en cálculo uno. No sé cómo lo hayan visto, pero regularmente se le conoce como el teorema de Ballestas. Entonces, lo que dice este teorema es que si tengo una función f definida en un compacto AB en R, que es continua en AB, o más en general, voy a ponerlo así. Aunque bueno, de hecho podría quedar así como lo escribí. Vamos a poner K, subconjunto de R en R, que es continuo en K compacto. Entonces, F es acotada y alcanza su máximo y su mínimo en el conjunto K, que ese era uno de los teoremas fuertes. Como les menciona, me parece el Spivak, si no recuerdo mal. ¿Y qué más necesitamos? Mm, Entonces vamos a demostrar que toda función continua es integrable. Me parece que con esto es suficiente. Entonces vamos a escribir el teorema.
Vamos a poner teorema 1.6.1. Si, ¿cómo lo escribimos? Si f definida en el intervalo a b en los reales es continua, en AB, entonces f es integrable. Muchas veces este teorema se demuestra de forma más simple utilizando el teorema fundamental del cálculo. Y en muchos cursos lo ven después, pero eh, pensando que vieron todas estas cosas de continuidad uniforme, es mejor verlo ahora para tener una cantidad grande de funciones que son integrables. Y de hecho es uno de los objetivos del curso. Y si notan aquí, este teorema es solamente una implicación. Eso quiere decir que no todas las funciones integrables son funciones continuas, porque el regreso no es cierto, pero sí se cumple la negación de esto. Si f no es integrable, entonces f no es continua, pero esto no quiere decir que las únicas funciones integrables sean las funciones continuas, y de hecho ya vimos un ejemplo de una función, funciones discontinuas que son integrables. Entonces, vamos a poner, a ver, vamos a empezar así. Como f es continua, o sea, f de AB en R continua. Entonces, como es continua, vamos a llamarle k igual a a, b. Entonces, esto implica por el teorema de Weierstrass, este en azul que pusimos aquí, a ver, si f es continua en k, déjenme ver, que es compacto, entonces f es acotada en k y alcanza su máximo y su mínimo en k. Que de hecho es un teorema que... Ah, no, no es cierto, perdón. No, nunca lo hemos utilizado. Porque las funciones que vimos al principio solamente son funciones acotadas. Entonces, si f es acotada, si f es continua, entonces va a ser acotada y va a alcanzar su máximo y su mínimo en k. Entonces, eso significa que puedo calcular sumas superiores, sumas inferiores, van a existir tanto el máximo como tanto el ínfimo como el supremo en cada subintervalo, en este caso el máximo y el mínimo, etcétera, etcétera. Y ahora también, por el teorema de Heine-Cantor, f es uniformemente continua en k, que es igual a AB, que es cerrado y acotado, por lo tanto es compacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según la definición que pusimos por acá, quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 de epsilon, lo voy a dejar así, tal que para toda, vamos a llamarle XY en este caso, para no estar usando subíndices, para toda XY que pertenece al conjunto K, si el valor absoluto de x menos y es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon.
Eh, y estoy pensando, vamos a llamarle epsilon prima. Entonces, esto viene del teorema de Heine-Cantor por el hecho de que es continuo en un compacto. Ahora vamos a dar la partición sea P, la partición x0, x1 hasta xn, tal que el valor absoluto de xi menos 1 sea menor que delta. Entonces, como f es continua, entonces esto genera los subintervalos, vamos a llamarle i sub i, igual a xi menos 1 como xi, para toda i desde 1 hasta n, donde f es continua y entonces por el Heine-Cantor f es uniformemente continua también en cada uno de estos. Bueno, voy a ponerle en i para toda i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esto es menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon prima para toda xy que pertenece al intervalo i sub i. Ahora, por el teorema de Weierstrass, en cada subintervalo existen, vamos a llamarle xi i prima y xi i b prima en cada intervalo i, tal que f de xi i prima es igual al máximo en f y f de xi i b prima es igual al mínimo de la función f. Entonces esto para toda i desde 1 hasta n. Y entonces construimos una partición tal que, o sea, esta partición que está aquí, tal que estos xi i prima menos xi i b prima sean menor que delta, y entonces por la continuidad uniforme, esto implica que valor absoluto de la función xi prima menos f en xi b prima es menor que un epsilon b prima ahora. Entonces, y esto vale para todo epsilon b prima. Y calculamos, porque ¿qué es lo que queremos demostrar? Pues demostrar que f es integrable en k igual a ab, o lo que es lo mismo,